En este ejercicio, nos piden hallar la ecuación de todas las curvas del plano XY, que tienen la propiedad de que el triángulo formado por la tangente a la curva, el eje X, y la recta vertical, que pasa por el punto de tangencia, siempre tenga un área igual a la suma de cuadrados de las coordenadas del punto de tangencia. Para resolver esto, primero sinteticemos los datos. Primer dato, el punto de tangencia de la función que llamaremos g. Digamos que sea el punto llamado t, que es x0, y0. La pendiente de la recta tangente a la susodicha función en el punto t. Eso es la derivada de g en el punto x0. Noten que esa derivada tiene que ser diferente de 0, de lo contrario, la recta tangente sería paralela al eje X, y ya no se formaría ningún triángulo. Con el punto de tangencia t, y la pendiente, podemos escribir la ecuación de la recta tangente. Luego escribimos la ecuación de la recta que coincide con el eje X, y la ecuación de la recta vertical que pasa por t. En resumen, tenemos estos datos, que nos servirán para hallar el área del triángulo. Entonces digamos que los puntos A, B y C sean los vértices de dicho triángulo. Además, el vértice A se halla en la intersección de la recta tangente y el eje X. El vértice B, en la intersección de la recta tangente y la recta L2. Y el vértice C, en el punto de intersección, entre L1 y L2. Con estas denominaciones, el vértice B es el punto de tangencia, el punto C es el vértice en el eje X, y finalmente el vértice A tiene ordenada 0, ya que se halla en el eje X. Una vez obtenido los vértices, vamos a elegir un punto cualquiera, en este caso el punto B, para escribir un par de vectores que yacen en los lados del triángulo, o sea en los lados BA y BC. Así el primer vector está dado por esta expresión vectorial, mientras el otro vector es este. Por ello el área del triángulo ABC es igual a la mitad del valor absoluto del producto punto entre el vector 1 y el vector ortogonal al vector 2. Al vector 1 lo tenemos aquí, y el ortogonal al vector 2 se halla invirtiendo los componentes del vector 2 y multiplicando por -1 a y0. Entonces efectuamos la multiplicación escalar de estos dos vectores. Y así tenemos el área del triángulo ABC. Pero por dato del ejercicio, se sabe que el área debe ser igual a la suma de cuadrados de los componentes de las coordenadas del punto de tangencia. Ahora si tienen buen ojo, noten que si y0 es igual a 0, entonces x0 también es igual a 0, o sea, el área sería 0, lo que significaría que el triángulo no existiría, o sería una solución trivial. Pero supongamos ahora que y0 sea diferente de 0, para que el triángulo exista. Entonces podemos escribir esta ecuación así. Y por lo tanto esta derivada es más, menos, esta fracción. Como x0, y0, son puntos cualesquiera en la curva, entonces solo los denominaremos por x, y y, solamente. Esta derivada la podemos escribir en la notación de Leibniz. Y así nos encontramos ante una ecuación diferencial ordinaria. Noten que tenemos en cada miembro de esta fracción, un monomio y un binomio del mismo grado, o sea de segundo grado. Sobre todo el binomio que es homogéneo. Esto sugiere que debemos dividir ambos miembros de la fracción entre x al cuadrado, o entre y al cuadrado. Nos conviene dividirlo entre y al cuadrado. Y como esta parte derecha de la igualdad siempre va a ser positiva, o bien, siempre negativa,
Lo mismo pasa con esta derivada. Eso significa que la función va a ser estrictamente monótona, y por ello es una función inyectiva, o sea que tiene inversa. Por ello aquí podemos invertir la derivación, así. Ahora sí, tenemos al x sobre y, aquí y aquí. Lo que nos sugiere hacer este cambio de variable. Nos interesa que x sea igual a z por y. De esto deducimos esta igualdad, que resulta de la derivada de un producto, siendo z, una función de y. Ahora solo toca sustituir estos cambios en la ecuación diferencial. Así tenemos esto. Pasamos a z a la derecha, y esto lo podemos desglosar en dos ecuaciones. Ordenamos aquí en su derecha, y lo mismo para su izquierda. Separamos variables, integramos en ambos miembros. Las integrales en z, no lo desarrollaremos aquí, porque eso ya es tema de cálculo 1. Entonces así terminamos hallando la solución de la ecuación diferencial en z y y. Ahora debemos restituir z, que es x entre y. Y por fin obtuvimos un par de conjuntos de funciones, que resuelven el ejercicio planteado. Abajo presentamos una curva de cada conjunto. La de amarillo es la gráfica del primer conjunto de funciones, con C1, igual a menos 5. La de celeste, es una del segundo conjunto, con C2, igual a 4. Obviamente, estas dos constantes, son diferentes de 0.